Buen día, hermanos. Feliz sábado para todos. Con varios ya nos saludamos, pero bueno, nos volvemos a saludar. Y con los que no, el primero. Qué hermoso estar comenzando el año, el primer sábado del año, y poder compartir la palabra de Dios. Realmente es algo muy, muy agradable y lindo. Y es el alimento espiritual que todos estamos esperando, creo, ¿no? Habíamos dicho en algunas veces, con alguien estuvimos charlando, mejor dicho, a la entrada, con Inocencia, pues. Decía, qué hermoso que cuando llegue el viernes a la tardecita ya sabemos que el sábado vamos a compartir la palabra de Dios y que tenemos la gran oportunidad de venir a agradecerle, a pedirle, a dejar todas nuestras cargas y aflicciones y también agradecimientos, ¿sí? Porque seguramente tenemos mucho. Así que bueno, agradecido por la invitación. Hoy quiero compartir con ustedes una vivencia que parte de una sigla. Un día estando en Buenos Aires con el dueño de una empresa que representaba, y con mi hijo Jorge, que lo conocen, íbamos hablando de determinadas cosas, y en un momento el dueño de esta empresa le dice a mi hijo, dice, mejor dicho, pronuncia la palabra, la sigla FODA, F-O-D-A, FODA. Y Jorgito ve que dice, sí, dice, porque el FODA, ¿no? Y siguió hablando, y yo me quedé calladito, porque no tenía idea lo que significaba la palabra FODA. No la había escuchado nunca, jamás en mi vida. Y era de confianza a la gente, o sea que después, bueno, que terminó, le pregunté. FODA, quizás alguno la conoce, Javier me dice que sí, Marina también, algunos la conocen. FODA es una sigla que significa fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. ¿Qué se hace con esa sigla? Se estudia en el negocio, en un negocio, cuando uno quiere poner un negocio o cuando uno tiene un negocio. No sé, ¿estamos viendo alguna imagen o no? No, porque si no, no importa, pues yo estoy acá y si están filmando, no te da problema. No sé si me vas a poder seguir, vos fíjate, si no, no hay problema. Entonces el FODA, como le decía, son las iniciales. Cada una se le explico rápidamente porque lo más importante es cómo lo vamos a usar nosotros espiritualmente. Pero para que sepan, FODA, fortaleza. En un negocio se mide, para abrir un negocio o un negocio que ya está implantado, cuáles son las fortalezas que tiene, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero abrir un negocio. Tengo que ver qué fortaleza tengo, ¿sí? Capaz que tengo conocimiento en gastronomía. Es una fortaleza. Tengo conocimiento en gastronomía, entonces no me voy a poner un supermercado, ¿sí? Yo tengo que poner en lo que yo tengo conocimiento ese negocio, porque esa es mi fortaleza. Tengo que ver oportunidades. Justo se pasó algo en mi casa, mi hermano se fue a vivir a otro lugar y él tenía un autito y quedó el garage libre. Una oportunidad, mamá, mira, tengo una oportunidad. El garage libre, mi papá no me va a cobrar alquiler. Entonces, yo sé de gastronomía, tengo el garage libre, es una oportunidad. La fortaleza, el conocimiento que tengo en ese rubro, ¿sí? Pero también tengo debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Y para poner un restaurante hay que cocinar mucho, hay que trabajar los sábados, los domingos, los feriados. Cuando uno se divierte, yo tengo que estar trabajando. Entonces es una debilidad, tengo que trabajarla. ¿Cómo voy a hacer? Tengo que sortear un obstáculo, ¿sí? Porque trabajar, como digo, y se lo digo por experiencia, 2 veces tuve restaurante. Cuando todo el mundo descansa, uno tiene que estar trabajando. Y uno quiere salir el domingo, el lunes a descansar, a hacer algo, y no es lo mismo, ¿sí? Entonces, como dice, una debilidad, tenemos que trabajar eso. Y una amenaza. Yo tengo el garage que no lo puedo trasladar del lugar. El garage está acá, imaginemos. ¿Sí? Entonces yo tengo que poner el negocio acá. Pero resulta ser que tengo tres sangucherías, por decir algo, ¿no? Un restaurante en la cuadra. Entonces es una amenaza. Tengo que prepararme y ver cómo hacer para luchar con eso, con otros 3 negocios que tengo que son del mismo rubro. En definitiva, eso es en el mundo, ¿sí? FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo quise jugar un poquito con esta sigla y trasladarla al ámbito espiritual. Entonces, en el ámbito espiritual, quiero que la desarrollemos un poquito de atrás hacia adelante. En vez de empezar por la fortaleza, empecemos por las amenazas, ¿sí? Y fui buscando, viendo y descubriendo, leyendo la Biblia, que todos tenemos amenazas en la vida cristiana, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas de esas amenazas. La Biblia es tan rica que
hice un pequeño resumen, porque realmente podemos ver mucho, mucho contenido en la Biblia. Pero si vamos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, vamos a ver cuáles son las amenazas que tenemos nosotros, ¿sí? Bueno, vayan, no sé, permiso. Bueno, sí, sí, está bien. Si no, como te digo, vamos viendo cómo la vamos manejando. Entonces tenemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a ver el versículo 9, nos dice lo siguiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué gran amenaza que tenemos ahí, ¿sí? O sea que es una gran amenaza que tenemos todos los cristianos hoy. Y creo que la vivimos a diario. Porque ¿dónde está Satanás con sus ángeles? Dice hoy. Está acá. Está acá donde vivimos nosotros. Entonces, miren si no es una gran amenaza la que tenemos, ¿sí? Entonces, en este ámbito espiritual, como le decía, tenemos que estar muy atentos, porque vivimos en este mundo donde vive Satanás y sus ángeles. Entonces, es una gran amenaza. Y otra amenaza, si volvemos un poquito para atrás, vamos al libro de Santiago, también vamos a ver otra gran amenaza que con mayor razón se cierra con la de Satanás, ¿no? Porque dice en el libro de Santiago, les voy a leer el capítulo 4, Santiago 4, ahí vamos a ver en los primeros 4 versículos que tenemos otras grandes amenazas, ¿sí? Santiago 4, 1 al 4 le leo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no pedís y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál es la segunda amenaza que vemos acá? El mundo. Y el mundo en el que vivimos donde no podemos escapar. Y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de la gran amenaza que está haciendo el mundo hoy. Porque personalmente quiero salir del negocio donde estoy y me cuesta. Estoy tratando, estoy acercándome, estoy dejando a las tardes, ya no voy al negocio, pero a la mañana siempre me cuesta todavía porque sigo metido en ese negocio, ¿sí? Y eso es una gran amenaza. O sea, el mundo, porque estar en el negocio estamos en el mundo. Ahora no podemos salir. Algunos quizás jubilados ya pueden haber salido, otros estamos ahí, pero es una gran amenaza que tenemos. Y dice la palabra de Dios que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos en enemigo de Dios. ¿Y cómo hacemos para sortear este obstáculo? Es complicado, pero gracias a Dios ya vamos a ir avanzando y viendo que podemos, ¿sí? Ahora, en este mundo, lo que debemos hacer es tratar de a poco de irnos preparando para cuando vengan los tiempos finales. Porque no nos damos cuenta y como decimos, por dar un ejemplo, usamos una cierta ropa y pasa de moda, ¿no? Y no nos damos cuenta, pero seguimos nosotros, ¿sí? O sea, seguimos el mundo. No, pero yo no sigo al mundo ese. Y si no seguimos al mundo, no tendríamos ni siquiera que vestir ropa comprada en una tienda, ¿sí? Tendríamos que hacer como Gandhi, ¿sí? Quemar todo lo que le vendían los opresores en esa época y hacernos nuestras propias túnicas y vivir de esa manera. Sabemos que hoy es difícil, complicado, pero tenemos que ir buscando la vuelta para no enamorarnos de este mundo, para estar, vivir en este mundo, porque hace rato en la escuela sabática hablamos clarito, nosotros somos los que tenemos que llevar el evangelio al mundo. Entonces tampoco dejar de participar en ciertas cosas para que el mundo no nos llame legalistas, ¿sí? Simplemente tratar de ser lo suficientemente inteligentes y pedir inteligencia a Dios, que Él nos va a dar. El mismo Santiago dice, ¿no? Alguien tiene falta de sabiduría, pídale, el Señor le dará abundante y sin reproche, dice. Entonces, si Dios nos va a dar la sabiduría, pedir para comenzar un nuevo hábito de vida, ¿sí? Por supuesto que un hábito, como se dice, la palabra misma lo dice hábito.
algo que se hace constantemente y periódicamente, pero debemos ir poniéndonos en órbita con las cosas celestiales y ir un poquito abandonando las cosas del mundo, ¿sí? Porque vemos que esa es una gran amenaza que tenemos, ¿sí? Y si hablamos del FODA, desde el punto de vista mundano, de lo que podemos hacer con un negocio, ahí podemos fundir, no podemos pasar un mal momento, pero es algo provisorio, momentáneo. Si hablamos del FODA, del punto de vista espiritual, está en juego nuestra vida eterna, hermano. O sea que miren la importancia que tenemos que darle a esa amenaza que tenemos, ¿sí? Pero no solo tenemos amenazas, sino tenemos también debilidades. Como decía, FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Empezamos de atrás con las amenazas y vamos a ver cuáles son las debilidades que tenemos, ¿sí? Porque vivimos en este mundo y las debilidades también las tenemos como hombres. Vamos al libro de Romanos, donde vamos a ver también las debilidades que tenemos. Romanos capítulo 6, Pablo se encarga en unas palabras, de decirnos, capítulo 6 de Romanos, versículo 19. Romanos 6, 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, acá habla de una debilidad humana. Y cuando hablamos de debilidad humana, podemos decir, ¿cuál es la debilidad humana? Quizás nosotros cada uno tenemos nuestra debilidad, pero el mismo Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, se encarga de mostrarnos cuál es realmente nuestra debilidad. En el capítulo 7 de Romanos, veamos en los versículos 14, en el versículo 14, perdón, nos dice 7:14 de Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, ¿cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi gran debilidad? Ahí mismo lo leamos, porque ya estamos viendo que acá dice la carne, pero lo leamos en el versículo 7 y 8 del capítulo 7 de Romanos, Romanos 7, 7 y 8, perdón, Romanos 8, Romanos 8, 7 y 8, perdón. Romanos 8, 7 y 8 les leo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es nuestra gran debilidad, hermano? La carne. Esa es nuestra gran debilidad. Porque realmente si nos ponemos a pensar desde nuestra alimentación hasta nuestro obrar diario, nuestra mente, ¿qué pasa por nuestra mente? Por nuestra carne. Vemos que ahí está nuestro gran problema y esa es nuestra gran debilidad. Miren, primera de Juan, cómo nos dice Juan, nos dice de otra manera. En primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, versículo 16 dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hace rato decíamos, qué hermoso saber que somos hijos de Dios, qué hermoso saber que somos hermanos de Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Luchar con esas debilidades, pero tenemos las herramientas. Me acuerdo en esas leyendas viajantes, ¿viste? De Babo que vivía en la ruta, vimos los camiones esos que tienen la leyenda atrás, ¿no? Bueno, no hace falta ser viajante, toman alguna vez seguramente han ido por la ruta y vieron lo que le ponen, ¿no? Y me acordaba hace rato que en un camión que pasé, que iba detrás del camión, le dice, no soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Qué maravilla, digo, ¿no? Qué hermoso saber que somos hijos de Dios, hermanos de Jesús. Entonces está todo en nuestras manos, pero lamentablemente vivimos en la carne, que es enemistad con Dios. Entonces debemos transitar todos los días de nuestra vida en comunión con Dios, porque eso es lo que nos va a llevar a realmente a poder vencer esas amenazas y esas debilidades que tenemos. Pero como le decía, gracias a Dios, en la palabra de Dios tenemos tanta riqueza que vamos a ver cuáles son las oportunidades que tenemos ahora.
FODA, acuérdense, FODA, fortaleza, oportunidades, debilidad y amenaza. Vimos las amenazas, vimos las debilidades. Ahora veamos las oportunidades que tenemos, ¿sí? ¿Cuáles serían nuestras oportunidades? Vamos al libro de Colosenses. Porque en la misma palabra de Dios, como le digo, tenemos toda la enseñanza para que nadie diga qué hago. Yo siempre comento cuando se da la oportunidad, leí muchísimos libros de autoayuda antes de conocer la palabra de Dios. Y todos los libros que leí de autoayuda, lo entendía como el hombre lo entiende porque son escritas por hombres. Pero cuando empecé a leer la Biblia y a estudiarla, me di cuenta que no había un libro de autoayuda que haya leído que no haya sido escrito por alguien que haya leído la Biblia. ¿Sí? Porque realmente dije, ¿cuánto tiempo me podría haber evitado de leer cosas que no me sirvieron? Hubiese leído la Biblia directamente, porque acá está la riqueza del ser humano. Acá está la salvación, aparte, que es Cristo, ¿sí? Entonces, tenemos oportunidad y Dios se encargó de dejarlas escritas en su Biblia, en su palabra, ¿sí? En Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10, leo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, ¿cuál es la gran oportunidad que tenemos nosotros? El conocimiento de Dios, que lo tenemos acá, hermano. Todos lo tenemos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, conocerlo a Dios, conocerlo cada día más. Y a veces decimos que los conocemos, ¿sí? Pero nos cuesta poner en práctica muchas cosas. Y dice en el libro de Efesios, ahí un poquito más atrás, el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios 4, versículos 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener el conocimiento de Jesús. Siempre les comento, creo, que ya lo comenté acá alguna vez, el ejemplo que siempre doy, ¿no? De Gandhi. ¿Por qué no se hizo cristiano nunca? ¿Se acuerdan algunos, sí? El ídolo de Gandhi era Cristo, era Jesús. Y se conocía todo a la perfección, pero nunca se hizo cristiano, porque veía que los cristianos no andábamos haciendo las cosas que Cristo hacía. Entonces nosotros podemos tener mucho conocimiento de Cristo, y dice Pablo que es bueno, pero ese conocimiento tenemos que darle la actitud, la voluntad que nosotros tenemos, que es lo único que tenemos para hacer las cosas que hacía Dios, que hacía Jesús. Porque si no, corremos el riesgo de ser seguidores solamente por conocimientos de personas que ni conocemos sus actitudes. En algún momento, cuando era muy joven, nunca lo tuve de ídolo, pero sí lo mencionaba mucho al Che Guevara. Ustedes vieron hoy cómo el mundo lo tiene de ídolo, ¿no? Al Che. Hasta que, les repito, o sea, yo no era mi ídolo, pero lo nombraba ni siquiera sin conocer bien, por esas cosas por ignorancia que uno hace. Hasta que un día escuché un evento que hizo, una situación que vivió. Estaba en un grupo de terroristas, no sé cómo llamarle al Che, la verdad, pues no me interesa ni averiguo nunca más de él. Y había una persona que no estaba de acuerdo en lo que él decía. Sacó el arma y le pegó un tiro. Lo mató. Entonces, qué lindo ídolo, digo. Hoy, ¿cuántas personas tienen de ídolo a una persona que, como la otra no estaba de acuerdo, le pegó un tiro y lo mató? Entonces, de ahí empezaron a surgir muchas cosas en mi mente. Digo, ¿a quién sigo? Entonces, nosotros, ¿a quién tenemos que seguir? Nosotros tenemos un ídolo. Tenemos un Padre que es Dios y tenemos un hermano que es Cristo. Entonces, a ese Cristo debemos seguir. ¿Y qué tenemos que hacer? Imitarlo. Porque esa es la oportunidad que todos tenemos del conocimiento de Dios. Y en ese conocimiento tenemos que estar nosotros preparados para hacer realmente lo que Él quiere, ¿sí? Lo que Él hace, mejor dicho. Y si vamos al libro de Osea, vamos a ver otra oportunidad, o mejor dicho, cómo lo dice Oseas. Osea en el capítulo 4 nos habla también de ese conocimiento que tenemos. ¿Qué va a pasar si no tenemos el conocimiento ese, sí? Oseas capítulo 4, en el versículo 6, dice un versículo muy conocido, ¿sí? Mi pueblo fue destruido,
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice Oseas. O sea, mire la importancia del conocimiento. El pueblo de Dios, lo dijimos muchas veces, nosotros somos de hablar de eso, se perdió por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos en estas oportunidades? Tenemos la sabiduría, que vemos que la sabiduría es la que nos da poder para aplicar el conocimiento a nuestros hechos y situaciones. Entonces, teniendo el conocimiento, tenemos que pedir la sabiduría divina, sabiduría de lo alto, para poder aplicar ese conocimiento con sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sí? Pero también tenemos la inteligencia. ¿Y para qué nos sirve la inteligencia? Como dice el proverbio, para poder diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Porque el conocimiento puede pasar a ser inútil si no lo aplicamos. Podemos tener mucho conocimiento, sabemos que hay alguien que conoce la Biblia de memoria, muchísimas veces lo dijimos, ¿sí? Pero no la aplica. La aplica solamente para hacernos equivocar. Entonces, lo importante que es tener el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia para poder aplicar ese conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante el estudio de la Biblia. Esa es la gran oportunidad que tenemos nosotros. Y en esa oportunidad está la oración también, que es importante. Pero tenemos que agregarle algo a esta oportunidad. La meditación. La meditación también es importante, porque la meditación se hace cuando uno está solo. Generalmente oramos en familia, oramos en la iglesia, pero en la meditación hay algo también que lo aprendí como viajante. A veces es muy ingrato ese trabajo, y yo cuando empecé en la firma EMI, que hoy sigue existiendo, eran otros dueños, pero era mi empresa, atendía empresas constructoras. Y siempre, de todas las empresas constructoras que atendía, un 80% por lo menos, y si no es más, a los dueños muy pocas veces lo veía, estaba el encargado de compra, el gerente de compra, pero cuando me tocó atender a algunos dueños, tuve muchas desilusiones, mucho maltrato, donde el dueño de la empresa era Dios, y uno era el nada, el nadie. Y créanme que a veces me tocaban días donde 2 o 3 empresas me pasaba lo mismo, y no podía decir nada, me tenía que quedar calladito, aguantarme, como dice, toda la injusticia, maltrato, hasta incluso alguna vez algún insulto, alguna mala palabra, y como era un empleado independiente no podía decir nada. Entonces esos días, ¿qué hacía? Agarraba el auto, me acuerdo en esa época, si estaba acá en la ciudad, que generalmente estaba acá, para el lado del parque industrial, me iba en un lugar donde no había nadie, y ahí meditaba. No lo conocía Dios todavía, pero meditaba. Meditaba y pensaba, digo, ¿por qué? ¿Por qué las personas que tienen tanto dinero y tanto poder se creen tan fuertes como para menospreciar a un ser humano? ¿Por qué? El otro día viví otra experiencia en un corralón también, donde un empleado del corralón, pero lo conozco al dueño, por eso sé, se equivocó un señor ya mayor que traía una bolsa de cemento, me la quería cargar a mí cuando yo no había comprado cemento. Lo trató tan mal, que me dolió y me iba a decirle cosas. Y después me terminé callando, porque realmente terminé diciendo me puede ir mal, porque a veces quise actuar y a veces uno por meterse no le va bien. Pero digo, la injusticia esa en la que vivimos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos, después del conocimiento que tenemos, la gran oportunidad que tenemos de conocerlo a Jesús y de poder vivir en armonía con Él, nos damos cuenta que no podemos despreciarla, hermano, porque es una oportunidad gigante la que tenemos en la palabra de Dios. Entonces ahí es donde debemos trabajar desde nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de tomar la decisión realmente de conocerlo a Jesús cada día más, de imitarlo, de pedirle sabiduría para que con su sabiduría divina, podamos aplicar tener esa oportunidad de la salvación que Él nos da. Es una gran oportunidad. Pero también tenemos
aparte de las oportunidades, lo más importante de todo. Por eso quería empezar al revés. FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Hablamos de la amenaza, de las debilidades, de las oportunidades, pero quiero terminar con la fortaleza, porque eso es lo más importante que tenemos, la fortaleza que tenemos en la palabra de Dios. Si vamos al libro de Filipenses, en el libro de Filipenses vamos a ver Pablo cómo nos empieza a dar pistas para que todos podamos usar esa fortaleza que tenemos en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 12. Filipenses 4, 10, 11 y 12 leo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido nuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Pablo venía agradeciendo a los filipenses todo lo que habían hecho por él. El 11 y el 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea que eso es una gran fortaleza que nosotros tenemos, que es estar preparándonos para saber qué va a pasar en los tiempos del fin. Sabemos que ya estamos viviendo, no la persecución, pero ya estamos viviendo las consecuencias de ser cristiano. Y todas las vivimos a diario, porque todos nos damos cuenta lo que nos cuesta vivir en un mundo lleno de injusticia. Y cuando queremos hacer las cosas de acuerdo a Dios, lo que nos cuesta. Porque nos cuesta porque somos vistos raros. En el negocio ni hablar. El sábado, el día que más se vende, y dicho por mi hijo que están en la pintorería y en la Jujuy, pero el día que más se vende, ¿cómo no vas a abrir el sábado? Que abrí el sábado, que abrí el sábado, que mira que si me falta algo en la obra el sábado. Y tenemos que decir, no, lamentablemente, ¿a dónde quiero hacerme tesoro? Es una fortaleza guardar los mandamientos de una debilidad. Es una fortaleza. Entonces, en la escuela sabática lo vimos, y no lo vimos hoy, seguramente más adelante, no recuerdo ya, vi varios días. ¿A dónde tenemos que hacernos tesoro? En el cielo. Y esa es la fortaleza de la que Pablo nos hace. Pero decíamos que para estar sorteando los obstáculos de las amenazas y las debilidades que tenemos, tenemos que tener comunión con Dios. Y ahí quiero hacer hincapié en otros versículos que también siempre los menciono. Por cierto, hice unas tarjetitas que Javier me las hizo, que me las olvidé, quería regalarle a ustedes, donde está San Juan 15:5, que tantas veces lo digo y siempre termino con esos versículos, hoy se dan el mensaje, pero San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, llevará muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso dice en una parte de la tarjetita. Y es lo que tenemos que hacer para sortear todas las amenazas y las debilidades que tenemos. Hablábamos de esforzarnos para cumplir los mandamientos, y yo decía, no, porque no vamos a poder nunca. Nosotros en lo que tenemos que esforzarnos es estar en comunión con Dios permanentemente, todos los días de nuestra vida. Ese es el secreto. Y esa es nuestra fortaleza, estar unidos a Jesús. Porque si no, jamás nos vamos a poder sortear esos obstáculos que tenemos diariamente. Y en el otro lado de la tarjetita está Filipenses 4:13, el versículo que sigue, muy conocido por todos, ¿sí? Como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si separado de Cristo no puedo hacer nada, y la nada es la nada, sí, la nada es la nada, no hay nada. No es que diga, no, separado de mí van a poder hacer pocas cosas. Cristo dice, separado de mí no van a poder hacer nada. Entonces nos conviene estar con Cristo, unidos a Él todos los días. Porque así como no podemos hacer nada si no estamos con Él, la palabra contraria a nada, todo vamos a poder hacerlo si estamos en Cristo Jesús, con su fortaleza. Entonces, ¿cuál es nuestra fortaleza como cristianos? Cristo. Cristo es nuestra gran fortaleza, pero tenemos que usarla, porque si no la usamos no nos sirve. Podemos tener mucho conocimiento, como lo decía, pero si no lo usamos no nos sirve de nada. Y vamos al libro de Santiago, volvamos al libro de Santiago.
porque también vamos a ver cómo nos dice Santiago en el capítulo 5. Y ahí vamos a ver otra gran fortaleza que teníamos. San Juan en el capítulo 5, el versículo 13. San Juan 5, 13. Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago 5, 13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea que acá vemos que la alabanza es una fortaleza y mucho más la oración. Entonces, ¿está alguno entre ustedes afligido? Y se haga oración. Es nuestra gran fortaleza, la oración. Esa tiene que ser nuestra gran fortaleza. Porque si permanecemos de rodilla ante Cristo, vamos a poder estar parados ante el mundo, si no, no lo vamos a lograr. Y el versículo 15 y 16 del mismo Santiago dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que acá vemos y podemos cerrar que la oración es una gran fortaleza que tenemos. Ahora, ¿cuánto la estamos usando? ¿Cuánto la estamos usando realmente la oración? Sé, y me dijeron que hoy terminaron los 40 días 40 madrugadas, perdón, de oración. Qué hermoso debe haber sido. Yo les dije no podía participar porque realmente vengo, después del impacto en el centro de noviembre, vengo golpeadito de salud, sino una cosa a la otra. Pero qué hermoso que lo hayan podido hacer. Qué hermoso haber tenido 40 madrugadas donde le dijeron: Dios, primero vos, primero vos, primero vos. Entonces, van a hacer otra, es hermoso, qué lindo. Entonces, miren qué fácil que es. Ahora yo les digo a los que han participado de esos 40 días de oración, no me contesten, ¿no? No sé quién participó y quién no. Yo siempre digo, empieza una campaña evangélica y dice, bueno, hoy tenemos 10 días de oración. Bien. Tenemos 40 días de ayuno, 40 madrugadas. Bien. Viene un pastor y tenemos una campaña evangélica que nos va a durar 2 semanas. Bien, qué lindo. Y dice, hoy comenzamos y terminamos, dice, pone fecha, comenzamos el 5 y terminamos el 20 de junio. Y digo, ¿por qué tiene que tener un principio y un fin eso? Eso tiene que ser en nuestra vida. Esa tiene que ser nuestra vida, vida de oración, vida de humillarnos ante Dios. Miren cómo nos dice Santiago 4, 7. Santiago 4, 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el versículo 10 de Santiago 4 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué no tener una vida así? Nosotros estamos empezando hoy un nuevo año. Y siempre decimos nuevo año de vida. Pues no, cada uno empieza su año cuando cumple años. Hoy empezamos todos, el 1 de enero, empezamos un nuevo año calendario, ¿sí? Pero ya que sirve y más de una vez nos ponemos objetivos, metas, que estamos empezando este primer sábado del año, ¿por qué no nos ponemos como meta que vamos a cumplir el primer mandamiento de Dios? Comencemos amando a Dios por sobre todas las cosas. Hasta que aparezca la otra 40 madrugadas, mañana mismo comenzar amando a Dios por sobre todas las cosas. Humillándome. Y nos cuesta, ¿no? Humillarnos. Nos cuesta. Pero tenemos que hacerlo. Yo como dice, busquemos el horario. Yo empecé adelantando el despertador 10 minutos, 15, media hora. Para el verano siempre le gano, para el invierno me cuesta un poquito más. Pero encontré lugar para orar. A algunos les cuesta, y es entendible. Yo me levanto y puedo hacer una broma. Otros se levantan y no lo miré porque te pueden pegar. Pero cada uno tiene su momento. Pero yo creo que por lo menos el agradecimiento a Dios, aunque sea un minutito, a primera hora de la mañana, y entregarle el corazón, esa es nuestra fortaleza. Esa tiene que ser nuestra fortaleza. Entonces lo practiquemos. Lo practiquemos porque realmente tenemos un año, estamos empezando un año, y si bien ya van 7 días, hoy es 7, ¿no? Sí. Si ya van 7 días,
tenemos todavía 353, 54 días, ¿sí? Para trabajar y buscar a Dios. Que ese sea nuestro objetivo. Santiago 15:5. Prometo traer las tarjetitas a la próxima visita. Pero Santiago 15:5 quiero que sea el Padre nuestro de cada día. San Juan 15:5. San Juan 15:5 quiero que sea nuestro Padre nuestro de cada día. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podría hacer. Y la nada es nada, hermanos. La nada es nada. Y si podemos hacer algo separado de Cristo, eso va a venir del mundo y no va a ser bueno. Permanezcamos unidos a Cristo, porque Filipenses 4:13 dice que todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Que todo el año podamos hacer. Dios lo bendiga.